Bueno, si bien hubo una mayor cobertura de las propuestas, nuestra preocupación está en el sentido que se explicó mucho sobre qué se quiere hacer, pero no sobre cómo se tienen que hacer las cosas. Y creo que hay un tema medular como la descentralización, que fue uno de los mayores vacíos en el debate presidencial. Lamentablemente, en lo que refiere a generación de empleo, lucha contra la pobreza, entre otros aspectos, en ninguno de los casos fue planteado como un elemento sustantivo la descentralización del país. Esto implica mayor transferencia de recursos y competencias a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales, que las provincias y las regiones de todo el Perú, al igual que los distritos de Lima Metropolitana y la región Callao, sean los dueños de su propio destino y no depender del gobierno central como sucede regularmente. La mejor forma de cortar de plano los presidencialismos, las tentaciones de rupturas constitucionales y eventualmente del uso estrictamente por parte del gobierno nacional de los recursos para atender las demandas populares es a través de la descentralización. Y es por ello que Cambio Radical plantea al país la necesidad de un Congreso de la República que pueda hacer un control político al Poder Ejecutivo y al mismo tiempo una labor legislativa que promueva la verdadera modernización del Estado. Creemos que hay reformas que se pueden hacer en la actual Constitución, pero estamos en contra de cualquier reforma radical, por llamarla de esa manera, o total de la actual Constitución política del Estado. El régimen económico, por ejemplo, plantea una serie de innovaciones que han permitido un altísimo nivel de inversión nacional y extranjera, un crecimiento importante en materia económica. Hay aspectos sobre reforma del Estado, descentralización, entre otros, que se pueden modificar y estamos a favor que suceda ello dentro del marco que prevé la propia Constitución. Esto es, con un mínimo de 2/3 de la votación en el Congreso de la República o en su defecto mediante el referéndum popular. Por tanto, como Cambio Radical, no nos oponemos a ninguna reforma constitucional, siempre y cuando se dé en el marco de la propia Constitución política del Estado. Estamos en contra de cualquier ruptura constitucional, condenamos cualquier acción arbitraria que atente contra los derechos constitucionales y vamos a trabajar fuertemente para hacer un control político del próximo presidente de la República. Bueno, nosotros estamos a favor de la inversión nacional y extranjera y creemos que el motor del desarrollo debe ser justamente la inversión privada. Considero que es importante que en todos los sectores exista la eventual participación del sector privado de la mano con el sector público. Creemos nosotros que ENAPU debe permanecer. Sin embargo, ENAPU no cuenta con todos los recursos para poder, en el caso particular del Callao, competir contra Dubai Port. Y es por eso que se requiere la participación de operadores privados que contribuyan al crecimiento y la competencia en última instancia en el puerto. La mejor manera de garantizar un precio justo, competitivo y beneficiar con la calidad del servicio al usuario del puerto es justamente generando competencia al interior del puerto del Callao. Siempre nos opusimos a que exista un solo operador, que existan los monopolios. No deben haber ni monopolios privados ni monopolios del Estado. Ya la historia ha determinado que en ambos casos es lesivo a los intereses de los usuarios y también de la capacidad de crecimiento del país. Creemos en la inversión pública y en la inversión privada, creemos que la inversión privada es el motor del desarrollo, pero el Estado tiene que supervisar que esta competencia se realice de manera eficaz y que en última instancia se beneficie al pueblo con el precio y la calidad del producto o del servicio, que es lo más importante. Bueno, venimos en aumento, ¿no? La semana antepasada teníamos en votos válidos 3,9, con la misma encuestadora. La semana pasada con 5,1. Creemos que Cambio Radical puede llegar tranquilamente a un 8-9% a nivel nacional. Hemos experimentado en los últimos días un crecimiento realmente sustantivo, muy importante, y creemos que la bancada de Cambio Radical va a ser, no solo en cantidad, sino en calidad, una presencia gravitante en el Parlamento en los próximos 5 años. Bueno, lamentablemente es una sensación que se mantiene de manera permanente, ¿no? Yo creo que es un tema central que requiere una acción eficaz por parte del Estado. Y tanto el actual gobierno como los próximos gobiernos tienen que hacer una lucha frontal y directa
en contra de la inseguridad ciudadana. No puede haber inversiones, crecimiento económico, desarrollo de la educación, la salud, mejora de la infraestructura, las condiciones básicas de lucha contra la pobreza y generación de empleo si tenemos altísimos niveles de inseguridad en la realidad o en la percepción. Finalmente las inversiones se basan justamente en las condiciones que genera el mercado y creemos que es realmente inaceptable que el ama de casa viva angustiada porque le pueden robar el dinero para ir al mercado, o el joven que va a la escuela que le roben la bicicleta o las zapatillas, el electrodoméstico en las zonas marginales de Lima y del Callao y del interior del país, el homicidio, el robo agravado. Esto es realmente inaceptable y requerimos una acción mucho más frontal y directa por parte del gobierno en esas tareas. Bueno, es natural que en una campaña electoral los candidatos expresen sus opiniones políticas. Lo que no sería permitible, y creo que es absolutamente condenable, es que Venezuela, Estados Unidos, Chile participen en la elección peruana. Eso es inaceptable. Sin embargo, si un candidato peruano quiere explicar las similitudes o diferencias entre un eventual postulante a la presidencia de la República o un candidato al Congreso Nacional con otras ideologías, está en su legítimo derecho de plantearlo. Lo que sí condenamos frontalmente en Cambio Radical es que Venezuela, Estados Unidos, Chile o cualquier otro país pretenda inmiscuirse en un tema estrictamente de peruanos. Mire, el Parlamento tiene tres funciones básicas: legislar, representar y fiscalizar. Esperemos que el próximo Congreso de la República cumpla como corresponde con esas tres tareas y estamos trabajando fuertemente para que desde la trinchera o de la tarea que le corresponde a Cambio Radical podamos desarrollar ello con toda normalidad, ¿no? A ver, aquí hay varios puntos y le agradezco por su pregunta. La primera de ellas es, me parece poco consecuente que el candidato Toledo refiera que el crecimiento de Humala es exclusivamente por la falta de cumplimiento del actual gobierno. Eso demostraría de que si Humala quedó primero en la primera vuelta electoral después del gobierno de Toledo es porque él también incumplió en el tema de lucha contra la pobreza. O sea, se da el mismo escenario. Humala no tiene hoy más votación de la que obtuvo en primera vuelta luego del gobierno de Alejandro Toledo. Entonces, él mismo está reconociendo que durante su gobierno hizo muy poco o casi nada en el tema de lucha contra la pobreza. ¿Qué nos diferencia de Humala? Muchísimas cosas. No creemos en una economía estatista, estamos en contra de una propuesta que interfiera contra la inversión privada y la generación de un mercado en la cual la oferta y la demanda que esté regulada y supervisada por el Estado garantice servicios y precios en favor del consumidor o del usuario. Estamos en contra de tufillos de una u otra manera de perpetuarse en el poder o que pretendan hacer una ruptura del orden constitucional. Cambio Radical va a defender claramente a través de la fiscalización y el control político la plena vigencia y garantía de la Constitución política del Estado. Y hacia ello vamos a trabajar y nuestra presencia será garantía justamente la defensa de los intereses de las grandes mayorías del país.